Rodrigo Genoni, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, para que nos cuente qué análisis hace del mismo. ¿Cómo estás, Rodri? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. La verdad que por favor. Es para nosotros siempre tener la posibilidad de hablar, ya sea en la radio o en los medios de comunicación, y llevar la situación de lo que viven los trabajadores, ¿no? O sea que la verdad que no es nada fácil lo que se está viviendo hoy. Cada vez hay más chicos que están perdiendo su trabajo, no solamente aquellos que están en la situación de informalidad, que son los primeros los cuales pierden el trabajo, sino también aquellos que están registrados y que ya estamos viendo cómo empezó en las grandes empresas, que no se renuevan los contratos, y un 2024 bastante gris, ¿no?, para el movimiento obrero. Un movimiento obrero que, sin embargo, pareciera ser la única resistencia que tiene este gobierno nacional, porque desde lo político hay una desorganización marcada, hay un no saber para dónde disparar, y sin embargo la CGT el 24 de enero, hoy también, se ha animado a decir basta Milei. Sí, yo creo que la CGT va marcando una agenda, pero esa agenda, digamos, tiene un gran déficit, ¿no? Y no es la agenda, no es el déficit, no está en la parte del movimiento obrero. Creo que el déficit está en donde no hay una alternativa para mostrarle a la sociedad, ¿no? Claro. O sea, la gente sabe que la está pasando mal, inclusive aquellos que votaron a Milei saben que este no es el camino, inclusive aquellos que algunos quieren aguantar, tener la esperanza de que esto va a cambiar, aquellos que quizás contamos con un poco más de información y entendemos un poco más la economía global y la geopolítica, entendemos que esto no va a cambiar, que va a empeorar. Y es triste decírselo porque, digamos, aquel que tiene una esperanza que alguien le esté diciendo esto, dice, no, o sea, no es creíble, no le quiero creer, o sea, se autoalimentan, se juntan entre aquellos que dicen, vamos a mejorar, y se autoconvencen, ¿no?, de la situación, pero la realidad es que la situación va a seguir empeorando y esto es lo más triste. Ahora, ante esa situación que empeora, ¿cuál es la alternativa que mostramos nosotros como movimiento obrero? Porque este es un problema. Está bien, esto no. Yo te digo a vos, che, Javier, mirá, la verdad que Milei no es tu camino. Bueno, ¿cuál es mi camino? Claro. Porque tampoco se puede volver atrás, no nos olvidemos que no es que veníamos en una ruta en donde la distribución de la riqueza se veía que se iba aumentando, en donde se generaba empleo, donde había dólares en la reserva, donde se aumentaban las exportaciones, no. O sea, partíamos de un alto intervencionismo del Estado, sobre todo por pandemia, 2020 y 2021. Entonces hay que entender también la cuestión psicológica, en donde vos tuviste fuerte intervencionismo durante el 2020 y 2021, y un 2022 y un 2023 que no acompañó absolutamente nada en términos económicos, ¿no? Aún con la entrada en el Ministerio de Economía y Producción de Sergio Massa. Entonces, indefectiblemente, a la gente cuando... Fíjate una cosa, ¿no? Y lo se puede discutir. Muchos pobres votaron a Milei. Entonces vos ibas y te decían, porque yo me acuerdo que algunos me decían, ¿cómo los pobres van a votar a Milei? Y si ya no comía. O sea, ¿qué le ibas a decir? No lo voté a Milei porque no ibas a comer. No, y se daba un caso aún más estrafalario, que era que aquellos que tenían trabajo en blanco estaban por debajo de la línea de pobreza. Exacto. Entonces, ese mismo era el segundo ejemplo que yo te iba a dar, en donde vos le decías a los trabajadores, mirá que vas a perder la indemnización. Una indemnización que prácticamente con 10 años de antigüedad, en términos de reales, no significaba prácticamente nada haber trabajado 10 años en una empresa y te pedían con poca plata en términos de pesos, porque esos pesos en términos reales no tenían capacidad de consumo. Entonces, desde el año 2012 a mí me puede discutir cualquiera, ¿tá? Pero desde el segundo mandato de Cristina, los 4 de Macri, los 4 de Alberto Fernández y aún lo que está pasando, la distribución de riqueza se ha acentuado en favor de los que más tienen. La concentración de la economía se ha acentuado cada vez en personas físicas muy pocas. Y esto va en detrimento de una sociedad colectiva que no encuentra un camino o alguien que realmente lleve la voz de ellos, ¿no?, a un lugar, digamos, como si te dijera un Pepe Mujica que necesita a la Argentina, un patriota, alguien que realmente se la juegue, alguien que entienda realmente que la distribución de la riqueza se tiene que dar y no sea obsecuente ni de la oligarquía. Y cuando hablamos de la oligarquía, o sea, por ahí hay una palabra que la voy a cambiar, así la gente no lo toma como despectivo, ¿no? Sino, digamos, que no sea obsecuente de los mercados concentrados de la economía del país, sino que defienda la industria pequeña, las pymes, porque si a las pymes y a la industria le va bien, a los trabajadores les va bien. Y en esa distribución de la riqueza de capital y trabajo hay que entender, el empresariado tiene que entender que los trabajadores tenemos que ganar bien para poder disfrutar de una vacaciones, poder tener el derecho, aquel que quiera alquilar, pero también aquel que quiera poder ir comprando un terreno y construir una casa, ¿por qué no?
¿Por qué no se puede soñar, un trabajador en mercantil no puede soñar con un sueldo que le permita vivir dignamente bien y con una proyección de querer tener una casa el día de mañana? Eso se murió desde el 2011 para acá, se murió. Entonces una persona que entró a trabajar a los 22 años a un supermercado o a un comercio del centro, hoy tiene 37, 38 años y se le están yendo los mejores años de su vida porque la política no le resuelve los problemas. Entonces, volvemos al inicio de la conversación, es ¿qué alternativa le da la oposición, supongamos en un conjunto, ante el avance de Milei? Bueno, es el gran debate. O sea, nosotros podemos estar en la calle, podemos defender los derechos, pero la política se tiene que organizar y reorganizar, no solamente a nivel nacional, sino creo que también a nivel provincial, para mostrar una alternativa seria. Me comentabas que en los grandes comercios hoy el paro se sintió poco y eso tiene que ver con el miedo de los trabajadores del empleado al despido. Sí, hay una diferencia entre, digamos, el sector nuestro y muchos otros sectores representativos del sector obrero que están más concentrados en lugares, ¿no? O aquellos que están más vinculados al transporte y a la logística. En el caso nuestro, nosotros tenemos, imagínate, yo te digo como para dar un ejemplo extremo, imagínate a alguien en Jacinto Arao, que es el empleado que trabaja al lado del dueño del despensero, que el despensero gana un poco más financieramente. Yo me lo imagino diciéndole, che, hoy no voy a ir a trabajar porque estoy de paro. No, esa no es la realidad del interior. La realidad del interior es que el trabajador ve con el comerciante que le está vendiendo 30% menos, que le cuesta juntar la plata no solamente para pagar los costos del negocio y los costos de la mercadería y el alquiler, la luz, sino también su propio salario. Entonces hay una situación que se está viviendo. Distintos son los grandes centros en donde vos tenés grandes corporaciones económicas, grandes centros de comercios, como te dijera, no sé, un centro de logística de Avellaneda tiene 4.000 empleos de comercio. Claro. Es totalmente distinta la realidad de Santa Roseña y la realidad de la provincia de La Pampa a los grandes centros urbanos, ¿no? Ahora, justamente te quería hablar de esto porque la Ley Bases, en su reforma laboral, este proyecto que ya tiene media sanción en diputados, está hablando de la posibilidad de que alguien se ponga un negocio, una pequeña empresita, y tome hasta 6 empleados que no serán empleados, sino que van a ser colaboradores y entonces no van a tener ningún derecho. ¿Esto lo han visto desde el Centro de Empleados de Comercio? ¿Qué análisis hacen a nivel nacional y sobre todo local? Sí, igual hay que hacer una observación ahí, porque la gente, digamos, si no entiende el objetivo, digamos, la ley base hace mucho más daño en términos económicos que en términos de lo que hace a la reforma laboral. Digo, el daño hacia los trabajadores va más por vía indirecta en el tipo de política económica que quiere aplicar, que aumentarle a un trabajador el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Claro. O sea, en términos reales, la distribución de la riqueza es tan obscena que va a estar en favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas, inclusive en perjuicio de los pequeños comerciantes, en perjuicio de la pequeña industria, ahora que se están abriendo las importaciones, como por ejemplo ya se abrió todo lo que es lavarropas, heladeras, todo esto va en detrimento de la industria nacional. Entonces a lo que iba es, ¿por qué te digo esto? Porque en términos económicos la ley en forma colectiva es mucho más perjudicial que en el articulado solamente de la ley de contrato de trabajo, de lo que hace a la modificación de contrato. De cualquier manera, hagamos un detalle de esto que me estás preguntando, para que se vea el trabajador y el pequeño comerciante, que vea la injusticia, ¿no? O sea, digo, por un lado tenés que el impuesto a los bienes personales se le elimina a los que más ganan, ¿no? Sí, o a los que más riquezas tienen, ¿no? Se le elimina y se le baja del 2,5 al 0,25. Sin embargo, por al otro costado le ponen el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Sí, tremendo. Por un lado se permite, por ejemplo, a las grandes empresas y a las no tan grandes, se le permite condonar la deuda previsional que tienen o financiársela en 60 cuotas, que son alrededor así como 5 años. Pero por otro lado, los trabajadores que cumplen los 60 años, las mujeres, que 9 cada 10 no tienen los aportes, le quitan la posibilidad de moratoria. O sea, no le dan una moratoria a una trabajadora, pero sí le dan moratorias al empresariado. Por otro lado, a los empresarios... Sí, aquel empresario que no pagó la jubilación al empleado va a estar liberado de tener que pagar una multa. Va a tener... Sin embargo, aquel empleado que justamente no recibió el aporte de ese patrón no se puede jubilar. Por eso digo, la lógica de esto, realmente, ¿cómo explicártelo? Es muy difícil no poder comprender por qué las personas no se dan cuenta de algo tan simple, ¿no? Decir, che, a ver,
el empleador no pagó los aportes, con lo cual vos no te podés jubilar, y esta no se puede jubilar porque no se le da la moratoria, y a él no solamente le pueden tener la posibilidad de condonarle la deuda, sino que inclusive se la pueden hasta financiar en 5 meses. Y después digo, el sector empresario también tiene de alguna manera otra parte, digamos, que tiene que ver con el blanqueo, hasta $100.000, sin justificar si el origen de los fondos es lícito o ilícito, y eliminan el monotributo social, eliminan muchas, bajan la categoría de monotributo para que el monotributo tenga que saltar a responsable inscripto. Entonces, todo lo que es al pequeño comerciante, al pequeño industrial y al obrero se lo castiga mucho en la ley de bases y se lo beneficia mucho al empresariado. Y ahora decís, ¿y a cuál empresariado? Al grande. Sí, sí, claro. No es yo creo que no, es más, yo creo que la ley de base, si lo miro en un contexto provincial, no creo que beneficie a ningún pampeano. No, seguro. Entonces esto es lo más triste de todo. Iba puntualmente a lo que vos decías sobre el respecto a los colaboradores, no aplica a lo que hace empresas. Cuando un empresario abre una empresa, no es que va a poder tomar empleados de comercio, ponele bajo la modalidad de monotributista. Porque yo sé que algunos se relamen diciendo, entonces ahora voy a poner monotributista. Claro. No, corazón. Esto se apunta más a aquel que es mucho más al oficio, ¿no? O sea, que también de alguna manera perjudica, pero por ejemplo apunta más a aquel que tiene un emprendimiento en cuanto a plomería, ¿no? Y entonces dice, bueno, al plomero, a mi colega plomero, vamos a ser 2 plomeros. Bueno, yo me pongo como facturación principal y él es un colaborador mío que es plomero, tiene un oficio, pero no aplica, por ejemplo, que el día de mañana una empresa de transporte de camiones tenga choferes. Claro. Monotributista. No es aplicable eso. Estamos hablando de un emprendimiento colectivo. Algo así como una especie de cooperativa de trabajo. Claro. Pero regulado bajo una forma de empresa. Ahora, me decías de todo este daño que es evidente que va a generar la ley bases. Ahora, Milei tenía una veintena de diputados, ahora tiene 7 senadores solamente, y entonces uno dice, no puede avanzar con ningún proyecto legislativo y menos con uno tan cruel como este. Sin embargo, estamos a la puerta de que esto sea ley. ¿Cómo lo entendés? Lo entiendo porque yo creo que hay intereses económicos. Siempre estamos en un mundo en donde el dinero marca los tiempos y el ajuste que está aplicando Milei a las provincias tiene un objetivo que es doblegar a los gobernadores para que los gobernadores le den los votos en el Congreso, ¿no? Para poder hacerlo. Y por otro lado, el juego personal y egoísta que hacen diputados, senadores, pensando que de alguna manera votando de cuál porque de última, a ver, un diputado o un senador no es que mañana le falta el plato de comida. Claro. La casta de la cual hablaba Milei, ¿no? No es que mañana vota a favor o vota en contra y le falta un plato de comida. Entonces esto también, digamos, cuando la persona dice, bueno, yo voto de tal manera, pero para posicionarme en términos personales en mi provincia. Entonces esto es lo que te pasa, por ejemplo, con un Ardoin, ¿no? O Macieira, que van allá, votan lo que quieren, no les importa absolutamente nada, en detrimento de todos los pampeanos, y después vienen acá, ¿me entendés? Y te están votando en la Cámara de Diputados de la provincia cosas que son totalmente incoherentes para allá. Digo, a modo de ejemplo, por ejemplo, Esper el otro día hablaba de grabar el impuesto a las ganancias de las cooperativas, ¿no? O sea, todas las cooperativas, imagínate que eso implicaría un aumento de la luz de todos los pampeanos. Entonces, Esper está con el pensamiento de grabar impuestos a las ganancias de las cooperativas. Sin embargo, acá vienen los radicales y dicen que hay que eximir de ingresos brutos a las cooperativas para que baje el valor de la luz. A ver, muchachos, o sea, no son tan hipócritas. Digo, me parece que o defendés a los pampeanos o no defendés a los pampeanos. Pero me parece que lo que está haciendo Ardoin y Macieira es casta. Es lo que realmente uno ve como casta, ¿no? Sin ninguna duda. Hablabas de las cooperativas y no puedo evitar preguntarte por las mutuales, de las cuales sos referentes. ¿Cómo le están pasando en esta época de Milei? No, estamos terminando. Mira, recién hace un ratito, cuando venía para acá, estaba haciendo un Zoom en el directorio de la Confederación Argentina de Mutuales. Se estaba haciendo esta discusión. Ya se está discutiendo el tema del impuesto a las ganancias en mutuales y cooperativas. Obviamente vamos a tener que hablar con diputados y senadores, ¿no? Para que acompañen la no imposición a esto, porque nos implica a nosotros más aumento, tras que nos aumenta la luz, es más aumento de luz. Y a la larga de alguna manera, en lo que hace al mutualismo y al cooperativismo, es quita de beneficios. Porque cuando uno se asocia a una cooperativa o se asocia a una mutual, se asocia para obtener bienes y servicios a bajo costo. Si vos equiparás a una sociedad anónima con una cooperativa, claro. Pero además, ¿a quién se cooperativiza y quién se mutualiza? Los trabajadores. Seguro. ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, se hablaba de grabar que estaban exentas de impuesto al IVA las obras sociales sindicales. ¿Quiénes son las obras sociales sindicales? Los trabajadores.
si los trabajadores pierden la obra social sindical con todo el esfuerzo que pueda llegar a tener o la burocracia que pueda llegar a tener una obra social sindical, ¿a dónde van a ir? Al hospital. Ahora, el mismo hospital que está siendo de alguna manera sostenido por la provincia, a la cual le están quitando los recursos. Se entiende que siempre son los trabajadores y la clase más baja de la sociedad las que paga absolutamente todo esto. Entonces es muy triste, por ejemplo, yo cuando veo y hablo con el sector empresario, que no se expresa. O sea, hay un sector que obviamente le está yendo bien, que es el sector vinculado a la exportación, pero hay un sector que la está pasando mal. Y sin embargo, no hay una voz de ellos que realmente diga, che, esto no es así. O sea, vos escuchaste alguna vez no importa si está dentro de el gremio, llamarle empresarial o no, pero uno que vos salga y diga a la radio, che, yo tengo un comercio y a mí me va mal. Todavía no se han levantado las voces de los comerciantes. A propósito de eso, durante la pandemia, donde se vivía una situación crítica también, el gobierno provincial supo asistir con determinados subsidios a los empresarios pampeanos que, como vos bien decías, no van a estar beneficiados por esta ley bases y también tendrían ellos que salir a pronunciarse al respecto. Y ahora, esos aportes del gobierno provincial se están haciendo, se siguen manteniendo en esta época tan cruda de Milei, o el hecho de que los recursos no lleguen a La Pampa hace que también el gobierno deje de asistir a los comercios y la suerte de estos queden librados a su azar. Es que no lo van a poder sostener. El gobierno provincial, con el recorte presupuestario que va a tener, no lo va a poder sostener. En una reunión que tuve no hace mucho, debe ser alrededor de 30 días con Sergio Silioto, yo le dije y le sigo repitiendo, o sea, asegúrate la salud pública y asegúrate la comida a la gente, porque la verdad que, o sea, se vienen tiempos más difíciles de los que se están viviendo. Mucha gente va a volcarse al hospital, al Favaloro, y el Favaloro tiene que estar preparado para eso, en términos profesionales, en términos de medicamentos y en términos de disponibilidad. Yo no creo, vuelvo a repetirte, que lo vea algo como fácil, ¿no? Entonces los comerciantes, a los cuales fueron muy beneficiados, cuando por ejemplo el Banco de la Pampa dio en pandemia una nómina salarial a pagar en 12 cuotas, sin interés, o cuando en algún momento se le dieron hoy no me acuerdo cómo eran, Repro, sí, estaba sí, el programa de Repro, entonces que fue por el gobierno nacional. Entonces me parece que de alguna manera sí hubo asistencia y se los ayuda, pero bueno, o sea, esto a veces tiene que ver más con una cuestión cultural y una cuestión que yo creo que en la batalla cultural en esta Argentina la ganó el pensamiento de derecha y la ganó el individualismo y la ganó el egoísmo y la ganó esta situación de mercado, ¿no? O sea, todo el mundo, el otro día daba un ejemplo en donde el mercado y a través de la comunicación, porque es fuertemente la comunicación, el mercado no le importa al mercado cuánto ganar. El mercado te dice todo, cada vez que vos abrís el celular, cada vez que abrís la televisión, cada vez que mirás una red social, el mercado te está diciendo, gastalo todo. Sí. Entonces, sí, pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que se hace... la sociedad va a tener si no hay un cambio cultural en términos de consumo, la infelicidad es permanente. Porque nunca va a alcanzar la plata. Exactamente. Y hablando de eso, durante estos 5 meses de Milei, respecto a la inflación, ¿el sueldo del empleado de comercio ha quedado muy retrasado? No, hemos acompañado bien la inflación. Vos imagínate que hoy un empleado de comercio está casi en 700, con este aumento, en 750.000 pesos de bolsillo, ¿no? Entonces hemos acompañado nosotros la inflación de diciembre. El tema es, estamos mucho más preocupados nosotros por dos cosas fundamentales que se están dando, que una es obviamente la caída en el mercado interno. La caída en el mercado interno viene acompañado de caída en puestos de trabajo. La reforma en la ley de bases y la eliminación de la ley 24.013, que es la que multa de alguna manera al aquel empresario que quiere tener empleos en negro. Se eliminan todas las multas, o sea que va a dar más o menos lo mismo tener un empleado en negro que tenerlo en blanco. Total, el día que te descubren, pagás y se terminó la historia. Y encima podés pagar con moratoria y a baja tasa de interés. Entonces todo esto nos preocupa mucho más que hoy en términos de salario, que venimos bastante bien acompañando la inflación. Pero voy a hacer para los empleados de comercio que nos están escuchando, yo siempre digo que por lo menos por eso vuelvo al año 2011, 2012, desde ahí, en términos reales, el salario ha venido cayendo. Nosotros estábamos cobrando un salario que realmente había llegado a ser casi $1.100, digamos, muy, muy buen salario, y en términos reales uno podía llegar a tener una calidad de vida distinta a la que se tiene hoy. Entonces, nosotros nos falta recuperar por lo menos, así, sin contar la inflación,
pero 30 o 40% de un aumento por arriba del índice inflacionario, para recuperar lo que hemos tenido. Por eso la distribución de la riqueza en este país cambió, por eso las variables económicas cambiaron, y por eso vos no te preguntés por qué un empleado de comercio pueda llegar a haber votado Milei. Porque su situación cambió, y porque la desesperanza de no poder tener la casa propia, el terreno propio, o inclusive la posibilidad de tener unas vacaciones, ¿no?, se había perdido. Hay que volver. Ese empleado de comercio que votó a Milei, ¿hoy lo volvería a votar? Hoy lo está reflexionando, pero nosotros le tenemos que mostrar un camino. Yo no puedo ir al merendero y decirle, che, bueno, no, Milei no va más. Bueno, fantástico, Rodrigo. 50 empleados de comercio te dicen, fantástico, estamos de acuerdo, Milei no va más. ¿Quién va? ¿Qué tiene que hacer el peronismo para seducirlos nuevamente? Y primero replantearse por qué perdió. Porque Milei ganó con unas cosas simples, que es la no corrupción. La estigmatización que hizo sobre los empleados públicos tuvo un efecto, pero también todos conocemos algún empleado de comercio, algún empleado público o algún funcionario, ¿no?, o alguien que está cobrando un plan social, o alguien que esté en el sector privado, o algún empresario que está haciendo dinero con algo que no le corresponde. En todos los niveles de la sociedad, del lugar que vos lo mires, ¿tá?, hay alguien que en esta economía en negro está haciendo un peso que no le corresponde, y la sociedad, que no la pasa bien, se cansa. Entonces, lo primero que hay que replantearse es cuál va a ser la oferta de un candidato que tenga la más... Ya ni siquiera te hablo de honestidad, pero un poco de integridad, ¿no? Tenga honestidad, lo descarto, que tiene que ser honesto, pero tener un poco de integridad un poco más general, ¿no? La integridad es muy amplia. A veces la sociedad le pide a los políticos una integridad que la sociedad no tiene. Por eso hablo yo a veces, dice, cuando un empresario me dice, no, pago 35% de impuesto a la ganancia, yo le digo, no, pagás el 35% del 60% que blanqueás, porque eso es más o menos un 17%. Pero digo, me parece que la propuesta tiene que ser una propuesta superadora, y que se entienda, y que entiendan este mensaje. La gente, Milei no gana por Milei. La gente estaba cansada de transitar una ruta que tenía pozos, que tenía bache, y que llegar al destino se llegaba, pero se llegaba con mucho esfuerzo. Por eso daba el otro día el ejemplo, y te lo hago rapidito porque a mí me gusta decirlo, cuando vas al sur, ¿no?, que agarrás la ruta del desierto está sin marcar, pero vas por la ruta del desierto, llegás al cruce, doblás a la izquierda, te metés en Colonia para llegar a 25 de mayo y te das cuenta que está todo roto, pasás, decís, bueno, ya pasé 25 de mayo, llegás a Catriel y la ruta está toda ondulada hasta Neuquén, pero llegás a Neuquén, ¿no? Entonces alguien te vino y te dijo, agarrá por la japonesa, claro, agarrá por Puelche, y te convenció, ¿me entendés?, de tantos viajes que hiciste al sur, o aquel que tuvo una oportunidad de hacer viaje al sur, te cansaste de andar esas rutas y dijiste, doblo a la izquierda y me voy por Puelche. Hiciste 20 kilómetros y te das cuenta que la ruta está poseada, que tenés que andar por la banquina, tramos a 20, y tenés que llegar, y no hay ningún cruce hasta llegar a General Roca, a Neuquén, no hay nada, vos tenés que llegar a destino. Ahora, cuando llegás a destino, te vas a replantear, che, bueno, esta no me convenía, y la otra es con mucho esfuerzo. Bueno, ofrezcámosle a la gente una ruta que esté en condiciones para que la persona llegue a destino. El mensaje optimista después de escuchar tantas pálidas es que están acompañando. Sí, la gente, los dirigentes. Los dirigentes están acompañando, la gente está viendo qué es lo que está sucediendo. La gente no es tonta, la gente sabe que le está costando mucho más. ¿Sabe lo que es? El conurbano está explotado, el conurbano de Capital Federal está explotado. Cuando yo digo explotado es, los edificios están siendo ocupados, está explotado en términos que los ancianos que ya no pueden pagar los alquileres están terminando de morir sus últimos años en alguna habitación sola de algún albergue de mala muerte. Están pasando cosas muy difíciles en los grandes centros. Entonces, el que en la sociedad de La Pampa se pueda vivir un poco mejor, porque tenemos una provincia que más allá que les moleste a los que nos gobiernan, pero tenemos una provincia financieramente ordenada, ¿no? El tener una provincia ordenada nos hace tener un poco mejor de calidad de vida. Pero ojo, porque esta calidad de vida con este gobierno nacional se va a terminar, ¿no? Pero los grandes centros realmente se la está pasando muy mal. Y vos estás viendo acá, fíjate, si vos mirás las noticias acá, la gente roba para comer. Sí. Está viendo robos que antes no había, robo de una bicicleta. Hablé con comerciantes que tienen despensas que les están robando en las góndolas. Entraron a una vivienda en el barrio Aeropuerto y se llevaron carne de la heladera. La gente roba para comer. Si vos hablas, te vas a encontrar con que los que tienen campos acá en una ronda de 30, a la redonda de 30 kilómetros, le matan un ternero. La gente roba para comer, la gente tiene hambre. La gente no es tonta, pero mostrémosle una alternativa que no sea más de lo mismo y que le permita a la gente tener esperanzas, pero esperanzas en serio, ¿no? Rodrigo Genoni, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, referente social. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias a vos. Buenas tardes.